Hola. Bueno, vamos a ir empezando la actividad. Primero que nada, agradecerle a Rosina y a Pablo que hayan aceptado nuestra invitación, que es un gusto tenerlos acá y poder conversar de todo esto. No, primero un poquito ¿por qué surge esta actividad? La idea no vamos a hablar tanto de lo que pueden ser las técnicas de rehabilitación, sino es como un poco intercambiar acerca de los marcos conceptuales y del modelo de atención, que es una de las cosas que nos parecía más interesante respecto a esto. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Es un intercambio de experiencias y de conceptos y sobre todo un espacio para pensar juntos. Nos parecía una buena oportunidad para poder pensar juntos algunas cosas en relación a todo el tema de modelo de atención, del marco dentro del sistema de atención, de la red de dispositivos y de lo que son como las demandas que hoy por hoy tenemos en relación a la población en estas cosas, ¿no? Entonces, la propuesta es esa, más que no vamos a ahondar ni en técnicas ni en cuestiones metodológicas, más que las cosas generales. Sobre todo, la idea es intercambiar acerca de conceptos y de las experiencias en los distintos lugares. Entonces, van a haber 3 ponencias. La primera, sobre conceptos generales y el modelo de atención. La segunda, más en lo que tiene que ver con la atención integral y la CIF, el modelo biopsicosocial. Y la tercera, sobre contexto sociofamiliar, lugar de la familia y una forma de abordar y acompañar. Elegimos estas 3 cosas porque de alguna manera ponen primero como un marco conceptual general, después la idea de todo lo que se ha modificado, la forma de concebir la discapacidad, ¿no? Digo que eso es una de las cosas claves también, ¿no? Ya no hablamos de discapacidad en los términos que hablábamos en otro momento, y esta idea de poder valorar la discapacidad de otra forma, del sistema de apoyos, de lo que esto implica como el modelo social de discapacidad, más que el modelo médico más instalado que teníamos, es una de las cosas importantes. Y lo otro es realmente darle un peso bien importante al contexto. Pensar en trabajar con trastorno mental grave sin considerar la familia y el contexto del individuo es como impensable, ¿no? Entonces nos parecía que estos 3 aspectos van a quedar afuera un montón de cosas que esperemos que motiven a poder seguirlo conversando. Entonces, bueno, primero que nada, las definiciones, hay muchísimas definiciones. Yo acá lo que traje fue lo que me pareció que podía encajar más dentro del tipo de actividad que queríamos tener, ¿no? Y son como, además, 3 definiciones que dan cuenta de momentos diferentes, ¿no? Digo, o sea, acá estamos hablando del año 97 y me gustaba esto de acá, ¿no? Dice, si bien habla de la rehabilitación, esto que dice, ¿no? Antes considerada como prevención terciaria, pero que esto es un concepto que se superó ya en la década del 90. Sin embargo, si uno piensa hoy, en muchos lugares sigue siendo, o en muchas cabezas sigue siendo pensada desde ese lugar, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho de esta definición es esto de hablar sobre poner un énfasis importante en el tema de la organización de servicios, porque creo que es una de las cosas que a veces nos pasa como invisibles. Tenemos muy instalado el modelo de pensar la atención individual uno a uno y nos olvidamos que el contexto de atención marca lo que es posible y que la organización de los servicios tiene mucho que ver con cómo concebimos el problema y cómo concebimos a la persona que estamos atendiendo también. ¿Qué lugar le damos en todo eso? Entonces, lo otro que me gusta de esta definición también es esto de maximizar la continuidad de cuidados y tratamientos e intervenciones globales, y esto de la óptima participación, tendiente a la óptima participación económica y social. O sea, esta idea de pensar desde un lugar que no solo ubica lo que es la definición del trastorno a través de lo que es la manifestación clínica, sino a través de la repercusión que tiene en lo que es el estar del individuo en el mundo, ¿no? Esta definición es una clásica también, que la rehabilitación es el manejo a largo plazo de los síntomas de la enfermedad, de la totalidad de las secuelas, y abarca un amplio rango de herramientas y procedimientos biopsicosociales disponibles para maximizar el funcionamiento, reducir la discapacidad y las desventajas frente a los demás. Acá
la idea de desventaja. Esto es una de las cosas que es como novedosa en la concepción de... Novedosa no, tiene ya a esta altura un montonazo de años, pero digamos que cambia lo que era la idea tradicional de discapacidad, ¿no? O sea, la discapacidad no es un problema de la persona aislada, es un problema de la persona en un contexto que está hecho de acuerdo a otras condiciones que no son las que tiene esa persona, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que es importante también cuando queremos hablar de inclusión en el ámbito que sea. Esto del sistema de apoyos es muy visible hoy socialmente para algunas cosas, sobre todo para la discapacidad motriz, se entiende la necesidad de adaptación del entorno. Ahora, para la discapacidad psicosocial, ¿qué adaptación precisa el entorno? Y esas son de las cosas que tenemos que pensar, no, ya está, o sea, mucha gente piensa en esto, pero como sociedad, ¿de qué manera adaptamos nuestros entornos sociales a que esto pueda dar otra calidad de vida, ¿no? Entonces, el propósito de la rehabilitación, yo diría más bien de un enfoque integral de la atención, es incidir en forma positiva en el desarrollo de la vida de las personas afectadas por enfermedades mentales, teniendo como meta que puedan participar en forma libre, espontánea y responsable en diversas formas de vida social. Cada una de estas cosas, cuando uno lo piensa, cuando estamos hablando de participar en forma libre, estamos hablando de alguien que tiene de por sí afectada la libertad por una condición que le afecta sus posibilidades de desarrollo y de... Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con eso? ¿O de qué manera vamos a aceptar algunas diferencias que capaz que hacen ruido? Vamos a hablar un poquito del estigma ahora después también en eso, porque a veces es más lo que nosotros frenamos algunas cuestiones en la participación que lo que la propia persona tiene limitado, más allá de lo que tiene la limitación personal. Entonces, pensando en cuáles serían como las orientaciones fundamentales en esto, es articular un enfoque de prevención, asistencia y lucha contra la exclusión. O sea, la idea es que en todas las etapas de la atención uno tiene que tener claro que los trastornos mentales tienen un efecto súper importante en el funcionamiento y en lo que tiene que ver con la relación con los demás y con la participación en cualquier ámbito social. Por lo tanto, si queremos hacer algo que ayude en ese sentido, hay que tenerlo presente desde el inicio del tratamiento. No es algo que va a ser después. O sea, cómo trabajemos con eso en todas las etapas es clave. Prevenir la ruptura con el entorno, favorecer la reintegración o la integración al medio también. Creo que acá los periodos críticos son claves, ¿no? Cuando alguien tiene un momento crítico y, por ejemplo, tiene una hospitalización, el retorno a su medio siempre es un momento de mucho estrés para el entorno familiar o social en el que vive y para la propia persona. Creo que todos tenemos la experiencia de lo que implica como esa descompensación posalta, ¿no? Digo, o sea, a veces más marcada, a veces menos marcada, pero siempre es un momento de mucho estrés. Y lo otro es apoyar y preparar el medio para recibir, aceptar y acompañar a la persona con este problema. Digo, eso es parte también. Esto que se plantea acá como de la integralidad, la integración, la continuidad, la calidad y los derechos humanos como principios. De esto vamos a hablar un poquitito de cada una de estas cosas. ¿Alguien tiene interés en hacer algún comentario, alguna pregunta, algo? Bueno, me paran cuando quieran. De eso se trata. Bueno, esto es un poquito lo que ya veníamos diciendo. El reconocer que la enfermedad por su naturaleza impacta en los factores cognitivos, afectivos y en la personalidad, pero también en lo que es el funcionamiento en cualquier rol. Y esto hay que poderlo evaluar. Muchas veces queda postergado, ¿no? En una evaluación integral no son las cosas a las que le damos prioridad porque se impone lo que es como las alteraciones, los síntomas de la manifestación clínica, ¿no? Pero estas secuelas afectan y limitan el desempeño en todas las áreas. El modelo de asistencia a estos pacientes tiene que tomar en cuenta la dimensión biológica, psicológica, social y cultural propias a todo ser humano. ¿Por qué insisto en esto de lo cultural? Porque acá es una de las cosas a negociar a veces en una toma de decisiones compartida, ¿no? Hay preferencias que tiene la gente que tiene que ver con su historia de vida y que tiene que ver con su cultura propia. Hay cosas que de pronto no
no son fáciles de negociar, pero son imprescindibles de negociar, porque cuando el paciente se va al consultorio va a hacer lo que quiera, y es su vida, y va a ser así. Entonces, bueno, si no tomamos en cuenta sus preferencias, primero, va al fracaso el vínculo, seguramente, o nos va a decir que sí. Yo siempre hago un cuento que para mí fue un paciente que estaba en el centro de rehabilitación, que no venía bien, andaba mal, andaba mal, andaba mal. Entonces le habíamos hecho una nota a su psiquiatra tratante para que cambiara, para ver, que valorar, a ver qué pasaba con el tratamiento farmacológico. Entonces viene, digo, ¿y qué te dijo? No, dice, no, sí, me mandó aumentar la dosis, pero yo no sé, voy a ver. Le digo, ¿pero por qué? Digo, ¿qué es lo que vas a ver? No, porque yo tengo que hablar con mi mamá. Digo, ¿con tu mamá? Sí, mi mamá es la que me regula la dosis de la medicación. Le digo, pero vos le dijiste eso a tu psiquiatra. Ah, me dice, ¿cómo le voy a decir eso? Le digo, pero, me dice, y bueno, pero doctora, me dice, mi mamá es quien más me conoce. Entonces, digo, el pobre psiquiatra desesperado, le cambiaba, le subía, le bajaba, pero el tipo tomaba cualquier cosa, no sabíamos lo que tomaba. La próxima vez le mandan una nota a la mamá. Claro, pues digo que esas cosas, o sea, habilitar que eso se ponga arriba de la mesa es fundamental, porque digo, bueno, si no, no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Este librito es una joyita y se baja, se consigue, es un libro que es del año 2005, tiene ya un tiempo, pero es como una especie de guía para armar servicios comunitarios, pero desde un enfoque, tiene una cuestión conceptual muy profunda, muy interesante y es muy práctico también. Yo realmente me parece que pasó el tiempo, pero no pasó su vigencia, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo lo define esto de que la rehabilitación psicosocial es el conjunto de iniciativas clínicas y de inserción social disponibles para usuarios, familiares y trabajadores de los servicios sociosanitarios. Y eso es lo otro que me gusta, ¿no? Este enfoque de pensar que estos servicios tienen que ser sociosanitarios. No podemos pensarlo exclusivamente como servicios de la salud. Si bien el sistema de salud tiene obligaciones insoslayables en esto, no puede trabajar solo o no debería trabajar solo. Y bueno, esto que plantea acá, ¿no? De que considera el gran desafío concebir una red de atención efectiva, eficaz y eficiente, con adecuada continuidad y complementariedad de los recursos. ¿Se acuerdan que más arriba habíamos hablado de lo que eran los principios, ¿no? Esto de acá hablamos ya de la integralidad, de la integración, y esto de la continuidad y calidad tiene que ver justamente con esto que está diciendo, ¿no? Poder tener servicios que sean eficaces, efectivos y eficientes y que aseguren la continuidad. En esto estamos teniendo problemas importantes, no podemos desconocerlo, y bueno, es de las cosas que hay que conversar bastante también, ¿no? Y lo otro es lo de la complementariedad de los recursos. A mí una cosa que me parece que sería bueno que pudiéramos conversar también es, a veces cuando se habla de la rehabilitación se piensa en esto de mandar al paciente a rehabilitación, como si fuera en un lugar ajeno a donde estamos, ¿no? No hay manera de pensar la rehabilitación si todos los que intervienen en su atención no se comprometen con ese proceso. No es mandarlo allá para que se rehabilite allá. Yo tengo que enfocar todo el tratamiento a lo largo de todo el proceso, en las distintas etapas, con una mirada que considere esto. Me podrán decir, de hecho lo hemos conversado bastante, que bueno, que a veces los servicios de salud no tienen las condiciones para que esto se dé de esa manera, a veces hay condicionantes que son externas a nosotros, sí, pero hay una condicionante que sí es nuestra y es cómo pensamos la condición del paciente y qué es lo que tenemos que coordinar con otros y con otros profesionales y con otros lugares también, ¿no? Y qué lugar juega, por ejemplo, la comunidad en todo esto y qué lugar juega la familia y bueno, y los distintos profesionales. La continuidad en esto de pensar ya la atención no como una atención, como una intervención, sino como un proceso continuo en un movimiento ininterrumpido en el cual la persona va transitando por las distintas etapas, pero también por los distintos espacios de atención. Esto del proceso por pasos o por dominios, ¿no? A mí me gusta esto que plantea acá, esto es viejito también, ¿no? Esto tiene ya un montonazo de años,
pero creo que esto de pensar la progresión en el tiempo y en el espacio, y los dominios, y en esto de pensar, en el trabajo cuando hablan de los dominios, hablan no solamente del espacio físico por el cual circula el paciente, sino también los espacios simbólicos, ¿no? Y lo que tiene que ver con la manera en que se concibe a sí mismo y cómo circular por distintos espacios le va permitiendo reconstruirse o construirse en una forma diferente que pueda permitirle una relación adecuada a su momento con el entorno. Esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? A veces nos quedamos como muy acá, muy prendidos de lo sintomático. Yo no le quito la importancia a lo sintomático, pero hacia el final de lo que voy a hablar hoy, una de las cosas que se destaca mucho es tomar en cuenta cuál es la vivencia subjetiva de la persona en relación a eso. Y a veces a nosotros nos importa más sacar algunos síntomas que lo que le importa a la persona. Entonces, capaz que esto de poder pensar cuál es el lugar que le vamos a dar a algunas de las intervenciones o de las acciones y a qué estamos apuntando, ¿no? Obviamente, esto que dice acá es muy cierto, no hay una definición única que abarque estas cosas, la remisión sintomática, la mejoría cognitiva y el funcionamiento. Acá hay que pensar a que hay que, según la situación de cada uno, darle mayor peso en un momento o en el otro. Puedo tener un tratamiento que sea muy efectivo por algunas cuestiones sintomáticas, pero que afecte mucho el funcionamiento, ¿no? Digo, sabemos qué pasa, bueno, hay que regular eso. Cuando uno está trabajando en rehabilitación, ve muchas veces que hay necesidades de adecuar el tratamiento farmacológico para que permita menor sedación, menor bloqueo de algunas cosas, ¿no? Digo, o sea, ahora se usa mucho menos el haloperidol, pero el haloperidol era uno de los medicamentos que, si bien controlaba muchos síntomas, limitaba muchísimo también el funcionamiento. La gente hablaba como de tener apretado la cabeza y sus posibilidades, y era como una realidad, uno lo veía que ocurría de esa manera, ¿no? No quiere decir que no se use cuando se necesita, todo bien, pero hay los que... síntomas negativos secundarios por el Exactamente. En la época que yo empecé, un poquito más tarde, estábamos 20, 30 milímetros, eran unas estatuas amínicas, ¿no? Hoy vi una muchacha que entró justamente, entró al consultorio, entró a la secretaría para pedir hora, y la vio otro psiquiatra, etcétera, pero entró muy lista, distante, alejada, estaba con 20 de haloperidol. Seguramente por alguna razón será, yo no critico, pero quiero decir... Sí, pero hay que saber que tiene un efecto que... Sí, sin duda. ¿Qué es ese? Capaz que le bajás 5 y se desmorona, ¿no? Sí, hay que ver, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces esto, ¿no? De que la rehabilitación tiene que estar en todas las etapas, jerarquizando en cada etapa qué sería lo más apropiado a esa persona y a esa etapa y en su contexto, ¿no? Esto lo traigo porque a mí me encanta. Esta es una definición de Maxwell Jones acerca de lo que es el aprendizaje social. Entonces, él plantea que es un proceso de cambio en la vivencia y en la acción que surge de la interacción interpersonal, comunicaciones de ida y vuelta motivadas por alguna necesidad o tensión, y creo que de las cosas que más me gusta es esto de poder hablar de la tensión y del conflicto, ¿no? Creo que de las cosas que ayudan más a generar una situación que pueda ser distendida para que la persona busque sus recursos para ponerlos en marcha para solucionar un momento de tensión o buscar satisfacer una necesidad, eso es una de las cosas que se trabaja, no dichas de esta manera como yo la estoy diciendo, pero es una de las cosas que uno hace en estos espacios, ¿no? Porque son espacios que, aunque se generen conflictos, tienen una tensión mucho menor que el espacio social o que el espacio familiar. Permiten poner en marcha otras cosas. Y hay un soporte desde el equipo, y eso es lo que está puesto ahí atrás. Esto que está acá es una imagen de un equipo, construida por el propio equipo, de cómo se concibe como sostén y como matriz social, de alguna manera, ¿no? O sea, uno no puede pensar en trabajar en estas cosas sin pensar en trabajar en equipo.
Y no solo en rehabilitación, atender en salud mental sin pensar en un equipo es muy difícil, o por lo menos es muy carenciado, ¿no? Creo que todos tenemos la experiencia de trabajar solos en algún momento y sabemos lo rengo que nos sentimos, no por lo personal, sino por lo que hace, lo que es posible hacer por el otro, ¿no? Entonces, bueno, esto que dice acá, ¿no? Motivado por alguna necesidad o tensión conducentes a la expresión abierta de sentimientos, ideas, vivencias, y que involucra procesos y aprendizaje cognitivo cuando se analiza un conflicto o crisis en un contexto grupal, empleando cualquier técnica psicosocial. A mí realmente el librito ese es un librito que se llama Más allá de la comunidad terapéutica, que es de principio de la década del 70, o sea, creo que es de lo más viejito de lo que traje. Y sigue tan vigente como en aquel momento. Esto para recordar un poco que así como va cambiando las definiciones de lo que es la rehabilitación, van cambiando porque va cambiando lo que es la forma de concebir la salud y la enfermedad. Y en particular de cómo concebir la enfermedad mental y lo que va ocurriendo de lo que tendríamos que hacer. O sea, acá está puesto el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque de alguna manera en nuestra área los derechos humanos llegaron bastante después que en el resto de la sociedad. Vienen llegando, digamos. No han terminado de llegar en lo que es ser nosotros servicios que garantizamos derechos. En eso estamos todavía. Ahí están citadas algunas cuestiones de normativa internacional que fueron muy importantes. Yo diría, por ejemplo, ¿no? La Declaración de Caracas, que es clave, la década del 90. Uruguay tenía previamente una cosa interesante, el programa de salud mental del año 86, de alguna manera plantea lo mismo que después se acordó en la Declaración de Caracas, y creo que es una cosa interesante. Sin embargo, demoramos en instrumentar cosas parecidas a esas muchísimos años más. Mejor dicho, estamos todavía en proceso de, ¿no? Con suerte. Lo otro que me pareció importante destacar era la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un poco que ver con esto que habíamos dicho al principio, de cómo concebimos la discapacidad, no como algo que hace solo a lo que es la condición de la persona en forma individual, sino de la persona en contexto, en relación, o sea, esta mirada de la discapacidad con el modelo social. Y esto acá, bueno, es nuestra realidad. Ahí un poco lo que está detallado es la normativa nada más. Hay otra grafiquita de estas que alguno puede haber visto en algún momento, que tiene además todo lo que son las estructuras a lo largo de los años. Yo eso lo saqué porque queda como muy densa y acá me parecía importante en esto de ir pensando las ideas de que estamos hablando. Acá está el plan bueno, esta es la ley la vieja ley del psicópata, esta era el Plan Nacional de Salud Mental del año 86. Una cosa clave también es que nosotros hoy tenemos un sistema de salud que transitó una reforma, que hizo una importante reforma en todo lo que tuvo que ver con lo financiero y con algunas cuestiones de organización, pero que quedó trunco en lo que es el cambio de modelo de atención. Quedó parcialmente, o sea, también ahí, ¿no? O sea, a nosotros nos ayudaría mucho también avanzar en lo que es un modelo de salud mental comunitaria si realmente una estrategia de atención primaria de salud estuviera instalada en el sistema. No es la realidad actual. Hay avances, hay cambios importantes, pero no es nuestra realidad todavía, ¿no? Probablemente alguno discrepe, pero lo otro que está señalado ahí es la Ley Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las prestaciones de salud mental, las psicosociales de salud mental del 2011, o sea, es la inclusión de psicoterapia dentro del sistema de salud, la ley de salud mental del 17 y el plan de salud mental. Ley que recoge mucho de lo que estaba planteado anteriormente, pero que ha sido parcialmente reglamentada y parcialmente instrumentada. Sandra, Sí, pasar un segundito para atrás. dale. No, una cosa que vos te acordarás también, porque somos de la misma generación. Sí, En el año 96 se da una cosa, 95. o 95, que estaba Sterossi, ¿no? Un nombre difícil, pero hizo cosas. Ahí se cerró el Musto, el hospital Ah, Musto, sí. muy mal cerrado, por cierto, pero bueno.
se reabrió, no, se remodeló el Hospital Vilar de Bo y se armaron muchos equipos periféricos, ¿no? Como se llamaba en aquella época. Comunitarios de salud mental, Vicente, no periférico. Bueno, de salud mental también, está bien. Pero que luego, yo tengo la sensación que luego esos equipos, Gabriela Garrido lo dice mucho mejor que yo, que ha trabajado mucho más en esos equipos de salud mental, que luego se fueron como perdiendo integración, ¿no? Y hoy en día en algunos lugares de ACE, bueno, funcionan, en otros no funcionan menos, tenemos un montón de problemas de acceso de profesionales a esos niveles, pero hay más allá que fue por un pago, que después fue muy discutido, porque había patronato y lo mal en coche. Sigue siendo. Sigue siendo. Pero sí, sigue sin solución, pero hubo una apertura. ¿No? Me parece que fue hay dos cosas, yo pensé que ibas a hablar de otra cosa que tuvo que ver con eso, del 95, en el 95 ¿te acordás que visitó el país una delegación de un organismo internacional de derechos humanos y salud mental, sí, que hizo un informe que prendió fuego la cabeza de la mayor parte de la gente, pero que porque fue destructivo, entre comillas, en realidad cuando uno lo lee hoy, tenía mucho sentido, muchísimo sentido, muchísimo, pero dolió mucho. Y gran parte de lo que vino después tuvo que ver con, de alguna manera, revisar eso. Ahí cuando se cierra el musto y se redistribuyen los recursos humanos y los recursos materiales para los equipos, ahí se armaron, entre los que ya estaban, que se fortalecieron con recursos y con dinero, y los nuevos que se armaron, en total pasaron a haber 47 equipos en todo el territorio, en las capitales departamentales y en Montevideo, y alguno en otras ciudades más chicas también. Y ahí hubo una desinstitucionalización bastante forzada de algunos lugares que no fue exitosa en general. En algunos lugares hubo bastantes problemas con pacientes que después incluso fallecieron, hay ejemplos de más de un lugar, ¿no? Pero digo, fue un momento bien importante y ahí sí hubo toda una serie de lineamientos respecto al trabajo en los equipos que fueron súper interesantes. Yo eso lo conocí a partir del 98 y trabajé ahí hasta que me jubilé, no, hasta el 17, en los equipos. Pero lo que pasó después es que de alguna manera empezó a haber como una fragmentación en el funcionamiento por directivas no del todo claras, y después también empezó a quedarse vacíos algunos equipos. Existen todavía, algunos siguen funcionando muy bien, y otros están muy renguitos. Muy desparejo. A mí de acá me interesaba destacar esto de acá abajo, porque eso, lo que tiene que ver con estos equipos, que solo en el sector público, es justamente, es como desarrollo inicial de un modelo de salud mental comunitaria. Pero la mayor parte de los recursos no están invertidos ahí, están más en un modelo hospitalocéntrico. ¿A qué nos referimos con esto? No es porque estén los hospitales, es por el estilo de atención, ¿no? Son momentos centrados en lo que es la atención del momento crítico, atención intensiva en el momento crítico y con poco seguimiento longitudinal y en territorio, digamos, ¿no? Más como, se me está yendo la hora. Sí. Bien, esto es simplemente, cuando hablo de modelo de atención, estoy hablando de algo que tiene que ver con esto, ¿no? Los componentes de estructura, organización, método de trabajo y actitud, y bueno, principios, teoría y evidencia en relación a esto. No voy a desarrollar esto, simplemente para mencionarlo por lo que viene ahora, que tiene que ver con esto. Estamos hablando de lo que plantea la ley, de lo que plantea la reglamentación, de lo que es la red de estructuras que se plantean en las definiciones, y bueno, eso está establecido qué tendrían que ser, ¿no? Y una cosa que me parecía importante, por lo cual sí traje este esquema, es que no es solo lo que está dentro del sector salud, es lo que interactúa con el sector social y con los otros sectores, ¿no? Esta red intersectorial, que es la que da lugar a todas las estructuras alternativas. Si nosotros queremos realmente pasar a un proceso de desinstitucionalización, lo que hay que desarrollar más es esto. Ahora después yo traje ahí algunos datos sobre en qué estamos en relación a eso. Es esto, los datos son estos, no había que ir muy lejos. Este mapita lo que muestra ahí es cuáles son los centros de rehabilitación que hoy hay.
pueden entrar. Acá hay un recurso que es bien interesante, que es esto que está puesto acá abajo, que es como una guía de recursos del MIDES, pero que ahí en línea uno entra al mapa y ahí en el mapita metes todo y salen y te los marcan dónde están, esto y ello. No solo esto, todo. Recursos de diversos tipos, ¿no? Después, hay algunos informes. Hay un informe de René Castillo, Mariana Villar y de Lido Manas que se publicó, ahí dice en el 2011, pero que plantean un estudio que se hizo en el 2008, un relevamiento de todos los centros de rehabilitación, y que está, bueno, da un montón de información. Y después está este otro que se hizo desde ACE y el patronato en aquel momento, que también es un poco los números que tenemos y las prácticas que se hacían en ese momento. Y esto que está acá abajo es un relevamiento anterior, pero que tiene que ver con cuándo arranca acá más o menos las primeras experiencias de rehabilitación, y les llamará la atención que a esta altura del partido acá se pusieran las colonias agrícolas como rehabilitación. Rehabilitación no se llamaba en aquel momento, pero eran una estrategia de abordaje desde el entorno, y que estamos hablando de la creación en un momento en que no había fármacos, no había electroconvulsoterapia, no había ninguna herramienta terapéutica específica. Las colonias agrícolas en aquel momento eran una forma de protección y de atención adecuada. Hoy por hoy no estamos ahí, pero digo, está bueno esto de poderlo pensar a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy por hoy en esto, después tenemos, además, esto que está acá es salud. Esto es sector salud o sociosanitario, ¿no? Porque es un poquito, eso es un tema que tenemos. Recién ahora salió una reglamentación respecto a casas de medio camino, y los centros de rehabilitación no tenemos todavía ninguna guía técnica para nombrar como centro de rehabilitación algo. O sea, no, hay de todo. Dentro de esto que está puesto ahí, hay diversidad de cosas, de funcionamientos muy diferentes. Esto es un poco en qué están las estructuras alternativas residenciales, que dependen de MIDES o de MIDES en convenio. MIDES ACE, MIDES Sociedad Civil, MIDES diversas cosas. Pero digo porque a mí me parece que es un panorama interesante, porque uno dice, no hay nada, no tenemos nada, sí tenemos. No estamos hablando de cómo funcionan muchas de estas cosas, que algunas funcionan bien y otras no, pero hay un montón de cosas. Esto es la evolución de ideas. Antes hablábamos, la inserción laboral era la meta, después la autonomía de la vida cotidiana, la inclusión social, y bueno, es esto de cómo ha ido evolucionando las ideas, los metas y los métodos. Y por eso traía, estos son unos libritos que tienen muchos años sobre la asistencia de los alienados en las colonias, así se llamaba. Y esto es una publicación que es del año pasado o del anterior, que son los servicios de salud mental de apoyo entre pares, ¿no? Digo, es como vamos pensando, aprendiendo desde la gente de otra manera. Voy a apurarme porque ya es esto de pensar que cada persona tiene una condición diferente y hay que tomar en cuenta sus diferencias y sus etapas, no olvidarnos del estigma como de alguna manera nos atraviesa a todos, incluido el personal de salud, o sobre todo el personal de salud también. Y este concepto, porque me parece que es algo para ir pensando en otro momento, y que trae justamente lo que es como la dimensión de la subjetividad mirada desde otro lado, ¿no? La metacognición designa la percepción de los propios sentimientos y conductas, y por tanto la capacidad para controlar y modificar la conducta. Un espectro de actividades que fluctúan desde la percepción de experiencias cognitivas, emocionales y corporales definidas hasta la síntesis de esas experiencias en una conciencia más amplia de uno mismo, de los demás y del lugar que uno ocupa en la comunidad. Implica procesos que permiten la conciencia y la reflexión sobre la experiencia en contextos sociales e intersubjetivos. Su alteración podría vincularse a las alteraciones de la autoexperiencia en la psicosis. A mí me parece que este es un campo bien interesante, y hay algo a pensar en esto de que cómo evaluamos o no esto, por ejemplo. Y ahí plantean una serie de cosas en las que no voy a entrar. Y con esto termino. Esto más pensando en algo que creo que también de la mano con estos cambios que estamos hablando y de lo de derechos y todo eso, el modelo de recuperación o el movimiento de recuperación plantea cosas bien interesantes respecto a qué lugar le damos a la subjetividad del paciente, ¿no?
Entonces, el funcionamiento o malestar no suelen tomarse en cuenta al definir una respuesta como adecuada o inadecuada, mientras que en algunos pacientes con esquizofrenia aprender a hacer frente a una alucinación resistente al tratamiento puede reducir significativamente la angustia y con ello mejorar la calidad de vida. Esto que decíamos hoy más temprano, no es que desaparezca solamente, es desaparece a qué costo, o si permanece, ¿qué se puede hacer con ello, ¿no? Alcanzar una vida significativa, esta frase a mí me parece maravillosa. Alcanzar una vida significativa pese a las limitaciones puede convertirse o ser el objetivo final del tratamiento. Esto también es congruente con el movimiento de recuperación que identifica recuperar el control personal y establecer una vida personalmente significativa con o sin síntomas residuales como objetivo a alcanzar. Creo que esto nos sirve a todos. Todos, digo, más allá de todo, esto de pensar las limitaciones como algo que uno tiene que gestionar. ¿Y por qué no ayudar también en el tratamiento a que cada uno pueda gestionar sus limitaciones y elegir qué quiere hacer, ¿no? Apoyar a que puedan tener un proyecto propio. Compartido por nosotros o no, no importa, eso no somos el agente, el protagonista del asunto. Y termino por acá. A Rosina creo que todos la conocen, pero igual la presento. Rosina Machiñena es psicóloga, magíster y es la directora del Centro Martínez Vizca, que es el centro de rehabilitación más grande y más viejo que tenemos. Rosina no está desde el principio. No, te juro que no. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias a la sociedad por recibirme, gracias Sandra por la invitación, gracias a todos. Bueno, un poquito de esto que comentaba Sandra, vengo como a continuar un poco con este razonamiento del tema de la discapacidad y pensar estos enfoques como esta actualización del concepto de discapacidad. Entonces ahí lo primero contarles que la OMS desde los años 80 viene como de alguna manera como contemplando la complementariedad del diagnóstico. O sea, si bien es uno de los manuales diagnósticos de la CIE, ¿no? Que ha venido como desarrollándose, la discusión que se da dentro de la OMS es qué sucede con el diagnóstico que queda estático, qué pasa con la persona además del diagnóstico. Entonces, a partir de ahí, lo que plantea es como empezar a revisar que el diagnóstico en las personas recae sobre la persona y queda como estático en eso. Bueno, ¿qué está pasando con esa persona con ese diagnóstico? A partir de ahí empieza como a investigar y a desarrollar el concepto de funcionamiento, ¿sí? Que en la CIDIM, no voy a entrar en eso porque sería muy largo, pero en la CIDIM de alguna manera recae sobre la persona la responsabilidad, pero esto que decía Sandra, la discapacidad hoy se empieza a ver que no tiene mucho que ver con la persona directamente, sino que también tiene que ver con el contexto y el entorno. Y desde ahí es de donde empieza a pensar el tema del funcionamiento. Entonces, la definición que da sobre el funcionamiento es un término genérico que incluye funciones corporales, actividad y participación. Para mí lo más importante es esto, como que el funcionamiento lo que engloba son los aspectos positivos de la interacción que tiene la persona y sus factores contextuales. Por eso es que nos vamos a hablar de funcionamiento como para poder pensar tal vez la intervención. Y creo que eso me parece como lo más rico de esta historia. En cambio, la discapacidad lo que va a decir es que es la relación negativa. Entonces, lo que vamos a tratar es como de ver cómo esto en el sistema CIF empieza como de alguna manera a funcionar y estas dos grandes clasificaciones empiezan a ser complementarias. Por eso, la CIE por un lado el diagnóstico y por otro lado la CIF, que es la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, empieza como un manual complementario a lo que es el manual diagnóstico de toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que en lugar de centrarse en la discapacidad, esta clasificación, la CIF, se va a centrar en la salud, va a hablar de condición de salud. Entonces, va a incluir el diagnóstico, ¿sí? Porque no es que lo excluye, pero de alguna manera va a tratar como de alguna manera pensar cómo funciona la persona en función de esto. Entonces, el esquema de la CIF lo que trata es de estas funciones y estructuras corporales a las que llama deficiencia, o sea, va a hablar de una condición de salud, ¿sí? Y lo que va a decir es que hay funciones fisiológicas y psicológicas, porque también las incluye, y esto me parece como lo importante, que van a conformar de alguna manera la deficiencia. Y por otro lado,
lo que va a tener en cuenta es lo que tiene que ver con las actividades, con las limitaciones de la actividad. ¿A qué se refiere esto? Algo tan complejo, pero tan sencillo como la actividad de la vida cotidiana. Si yo me quedo sola en mi casa y no soy capaz de hacerme un puñado de arroz para sobrevivir, eso es una limitación en la actividad, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tengo que ver, lo que voy a empezar a analizar a través de la CIF es cuáles son las limitaciones en la actividad y lo otro que tiene que ver, y sobre todo con personas que tienen una discapacidad de tipo psicosocial, lo que tiene que ver con la participación social, en el hecho vital propiamente. Lo que refiere la CIF con participación es a hecho vital, ¿no? Es esto que yo siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo que me lleven a un cumpleaños y me sienten que estar en el cumpleaños de la tía y decir, buenas noches, ¿qué tal? Tengo ganas de estar, ¿no? O sea, digo, la participación con todo, con cuerpo y con, ¿no? Las ganas de eso. Presencia. Presencia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? En este nivel, de alguna manera, está valorado todo lo que es funcionamiento, pero al mismo tiempo lo que es la discapacidad. Por eso van a hablar de un modelo integral de funcionamiento y discapacidad para fundamentar esto. ¿Qué es lo que sucede con esto? Los factores ambientales van a hacer que esto que hablaba Sandra, uno de repente en silla de ruedas es más fácil, tengo una escalera enfrente, tengo una barrera, es facilísimo verlo. El problema es que para la discapacidad psicosocial, bueno, ¿cuáles son? La primera actitud es esto del estigma o la barrera actitudinal, es la actitud que la sociedad tiene para con la persona. Y esto es algo que en el factor ambiental, ¿no? O sea, lo que nos dicen cualquier usuario nuestro del centro. Voy a presentarme, no sé, a trabajar y ¿qué pongo? ¿Pongo que tengo esquizofrenia? Entonces, esa es como la barrera actitudinal, ¿no? O de repente he visto desde el otro lado, me ha pasado, estar en consultoría de repente en determinados lugares de trabajo y que vengan y te digan, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que mi compañero tiene esquizofrenia, ¿qué hago yo con eso? ¿No? Entonces, esas cosas, eso es lo actitudinal al respecto del trastorno mental, que de alguna manera frena la inclusión propiamente dicha. Y todo lo que tiene que ver con la dimensión personal, los factores personales, que ahí van a influir un montón de cosas del contexto más cercano, ¿sí? Y también de las posibilidades de desarrollo del propio persona. Entonces, en este modelito, lo que intenta es como explicar un poco más que el diagnóstico, ¿ah? O sea, más allá de síntomas, o sea, de signos y síntomas. Lo que intenta es decir, bueno, ¿qué pasa con una persona que tiene esto? ¿Cómo hacemos para poder trabajar? Y ahí, como yo digo, esta es la parte más esperanzadora que tenemos los que trabajamos en rehabilitación, porque decimos, bueno, hay un margen amplio posible para poder trabajar. Entonces, desde ahí, ¿qué va a decir esta CIF? Va a decir que la discapacidad está definida como, o sea, un resultado de una relación compleja. Y ahí empieza este concepto relacional de la discapacidad, que deja de ser centrado en la persona y que pasa a ser una cuestión de relación, en lo que tiene que ver con la condición de salud de la persona, que incluye todo esto que vimos, más todo lo que son los factores personales y los factores externos, y las circunstancias en que la persona se desarrolla, porque eso es lo importante, cómo la persona de alguna manera empieza como a explorar, o sea, a explorar su vida. Entonces, la discapacidad, yo acá traje algunos chistes, algunos de Tute que son bien interesantes, ¿no? Es difícil andar en una ciudad discapacitada. Digo, imagínense cómo es andar en la vida diciendo que tengo esquizofrenia, ¿no? Que muchos de nuestros pacientes, ¿no? Es la clásica. ¿Cómo te llamas? Tengo esquizofrenia, tomo haloperidol, clozapina, esto, ¿no? Bueno, entonces, como cambiar un poco, porque también es lo que la sociedad les devuelve al momento de cómo ser y estar en este mundo. Bien, entonces, ¿qué nos permite este modelo? Yo vengo, o sea, es como digo, a veces me quedo con esto de uno también por formación, vengo de la salud mental y sin embargo me explico por la discapacidad. Y de alguna manera esto lo que me dio fue como poder pensar cómo organizar servicios, cómo organizar la intervención, cómo poder diseñar, cómo generar evidencia, ¿no? Entonces, este modelo lo que me permite es de alguna manera eso. Entonces, sigo pensando en esto de lo relacional, de cómo, o sea, digo, porque es ahí donde de alguna manera nosotros tenemos que, o sea, todo el aspecto más psicosocial, el biologicista está presente, todo lo que tiene que ver con la conformación psíquica, de cómo se va como rearmando esta persona, cómo se va recuperando, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? O sea, digo, con las bases de relación e interacción, ¿no? A veces vemos en los centros de rehabilitación, qué bien que se lleva fulano o mengano, pero claro, está en ese círculo. ¿Qué pasa afuera? Cuando sale de ahí, del portón para afuera, como digo siempre yo, ¿no? O sea, esa cosa de que, ¿qué sucede? Entonces,
Este concepto relacional, o sea, digo, proviene, hay un montón de bibliografía al respecto y varios momentos también del sentido de la discapacidad, pero el modelo escandinavo lo sintetiza, para mí, bien lindo, diciendo que proviene de un desajuste entre la persona y el medio, ¿no? Esto que el reclamo familiar. No se levanta, no esto, no hace lo otro, no, todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso deja a la persona como enquistada en que es el enfermo, es el, ¿no? Entonces, tratemos de como salir un poco de ahí. Lo que tiene que ver con lo situacional o contextual, y esto es lo que siempre decimos. Yo pongo un ejemplo siempre que no es muy feliz, pero lo voy a decir porque me parece que es algo como que sucede. No es lo mismo ser Alejandra Forlán y tener la discapacidad que tiene, ¿sí? Que si tuviese esa misma discapacidad y viviera en otro contexto. Y eso hace a la diferencia. ¿Ah? A veces uno cuando asocia la discapacidad a la pobreza y al contexto, lo situacional y lo contextual está de alguna manera afectando la recuperación o el resultado. ¿Ah? O sea, digo, la discapacidad puede ser gravísima, pero si vivo en un determinado contexto, puedo tener una calidad de vida excelente, a pesar de un montón de cosas que ustedes saben mucho más que yo de todo lo que puede generar una discapacidad de ese tipo. ¿Ah? Y lo que me parece como súper importante es también que nos da como mucha capacidad para trabajar, esto que tiene que ver con que la discapacidad es relativa. ¿Ah? Y acá como acordar algo, no todas las personas que tienen trastorno mental grave tienen discapacidad, muchos no. Y ahora vamos a ver cómo, pues tengo ahí algunos numeritos que confirman esta situación de que no todos tienen discapacidad. Sí, o sea, digo, mucha bibliografía habla de lo incapacitante que es, pero en realidad, si uno se pone a pensar y mira cómo funcionan las personas, en realidad la discapacidad es mucho menos de lo que en realidad creemos. ¿Ah? Bien, entonces, lo que tiene la CIF es que fue desarrollando desde el 2001 en adelante, todo un modelo de atención y un modelo de comprensión de cómo atender la discapacidad. Entonces, el paradigma de apoyos es basado en la discapacidad y esto es en realidad, son trabajos que se hicieron mucho en el INICO, en la Universidad de Salamanca, a través de dos investigadores importantes, como Yalok y Verdugo, que lo que ellos plantean es, a través de la discapacidad intelectual, entrar a pensar cómo la persona puede, cómo incluirse, ¿no? O sea, esta discapacidad que es cognitiva. Entonces, desde ahí le dio un marco general a toda la discapacidad. Y este paradigma lo que plantea es lo que tiene que ver con un cambio sustancial. Hasta ahora los servicios, hasta por lo menos en los años 90, un poco esto que contaba Sandra, capaz que nosotros venimos un poco más atrás, pero hasta los años 90 los servicios vienen pensados en las necesidades técnicas. ¿Qué hacemos nosotros los técnicos? Yo sé hacer taller de macramé, entonces voy a hacer un taller de macramé. Ahora, yo no le pregunto a la persona si la persona quiere hacer el taller de macramé. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paradigma de apoyo? Nos cambia el foco. Nos dice, creemos servicios en función de las necesidades de las personas y no creemos servicios en función de la necesidad de los técnicos. Y ahí nos tenemos que moldear nosotros, ¿no? Que somos los que tenemos la capacidad como para poder cambiar eso. Entonces, lo que dice este paradigma de apoyo es sacar de alguna manera lo que tiene que ver con esto basado en esto es lo mismo que está pasando, ¿no? O sea, con la ley de salud mental, salir del Hospital Vilar de Bo o de las colonias al Hospital General. Es esto mismo. Pensemos en las necesidades de las personas. Entonces, enfocado en una calidad de vida, sabemos que no vamos a curar a nadie, pero sabemos que podemos mejorar la calidad y el funcionamiento social de las personas. ¿Sí? Una cosa que me parece importante, y ahora vamos a ver si la podemos profundizar un poquito más, lo que tiene que ver con los apoyos individualizados, que esto es algo que este modelo propone y es poner foco en la persona. Entonces, los conceptos claves de este paradigma de apoyos están en el centramiento de la persona, en apoyos individualizados, en lo que hace a la inclusión social, al desarrollo personal y a la autodeterminación. Y esto es lo mismo que veníamos diciendo hasta ahora. La autodeterminación implica, ¿no?, algo que nosotros estamos todos los días, ¿no?, desde que me levanté y me cepillé los dientes automáticamente hasta que me puse la ropa para salir hoy para acá, son decisiones que de repente uno, como las tiene automatizadas como hábitos, no nos damos cuenta que estamos tomando decisiones desde las más sencillas hasta las más complejas a lo largo de un día.
Entonces, muchas veces las personas en situación de discapacidad no toman decisiones. No toman decisiones ni de lo que se van a vestir. ¿Sí? Es ponete esto, traete lo otro. Bueno, ¿qué tenemos que promover nosotros? Que las personas se autodeterminen desde lo más básico hasta lo más complejo, hasta que podemos escuchar, yo quiero ser esto o quiero ser aquello, aunque sea un disparate. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas pensamos cuando éramos niños, por ejemplo, en la fantasía, yo quiero ser astronauta. Si vivís en Uruguay, astronauta, no creo que llegues nunca. Pero, bueno, uno va como de alguna manera ajustando esas demandas en función de lo social y de lo que va de alguna manera generando, ¿no? Entonces, la planificación centrada en la persona, otro de los conceptos importantes en este marco, ¿no? Que lo que propone es un método de trabajo, en realidad un paradigma, una forma de pensar a la persona, ¿ah? Pero que aporta el paradigma de la inclusión y de la desinstitucionalización, porque también la discapacidad siempre estuvo centrada en instituciones, ¿no? Cuando hablamos a veces de la integración, vemos un montón ¿no? de asociaciones o de cuestiones que se quedan de alguna manera concentradas y que salir afuera salimos todos juntos, ¿no? No nos podemos como de alguna manera, si bien pensar en inclusión implica pensar en exclusión, ¿ah? Pero al mismo tiempo también tenemos que como aceptar lo diverso que es la sociedad, ¿no? Es la diversidad, en realidad, ¿no? Bien, entonces, o sea, la propuesta que la planificación central de la persona tiene es la de fortalecer la conexión y la participación de la persona en su comunidad. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? De alguna manera poder, y ahora vamos a ver que lo que tenemos es en el diseño de apoyos, cómo la persona puede, de alguna manera, restablecer. ¿Para qué trabajamos? Yo, como digo, si me pongo a pensar en un centro de rehabilitación, ¿para qué trabajamos las habilidades sociales? Para que la persona pueda comunicarse con el vecino al lado, para que pueda ir a la feria y pedir adecuadamente un kilo de papa. O sea, digo, esas son las cosas de vida cotidiana, de las más sencillas, pero tal vez de las más complejas de trabajar en alguna situación. Promover el apoyo para que la persona tome decisiones y asuma el control de su vida. Esto que todos tenemos y que de repente, ¿no? Cuando hay una discapacidad o cuando hay alguien que tiene un problema, que no puede asumirlo, ¿no? Esto, quiero trabajar, no quiero trabajar, ¿no? Nos pasa muchas veces, no quiero hacer nada. Bien, es una decisión. Capaz que no la compartimos nosotros, pero bueno, tenemos que poder escuchar eso, ¿no? Como que por ese lado. Y lo más importante es esto que tiene que ver con que es la voz en primera persona, ¿no? O sea, es la voz de la persona la que va a dirigir el tratamiento. Y esto es difícil para nosotros los técnicos que trabajamos en esto. Bajarnos del pony, como digo yo, porque tiene que ver con eso. Entonces, a veces nosotros estamos formados para decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Y de repente lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo negociamos, ¿no? Entre lo que podés hacer y lo que querés hacer. En realidad, en primer lugar, lo que querés hacer y después cómo vemos cuáles son las posibilidades reales, porque hay algo que tiene que ver con la realidad. Entonces, en este modelo, el rol de los profesionales, ¿no? Se convierte en guía y en facilitador del proceso, ¿ah? Y abandonar el rol de responsables de las decisiones, ¿no? Un poco esto que antes los psicólogos, ¿no? O sea, digo, en rehabilitación, bueno, pero es mejor que hagas, con una amabilidad y una empatía, pero es mejor que hagas tal cosa. Bueno, no, ¿sabes qué? A ver, ¿por qué es mejor? ¿Sí? Empezar como a cuestionar, tratar de, ¿no? De preguntar. Yo a veces cuando hago las entrevistas allá de ingreso, pregunto, ¿y qué haces acá? ¿No? Y cuando me dicen, me mandó el psiquiatra, mira, ¿por qué? ¿Sabes para qué viniste? O sea, como preguntar eso mismo, porque está bien, me mandó el psiquiatra, pero bueno, ¿a qué viniste? ¿Por qué golpeaste la puerta acá? ¿Por qué llegaste, trajiste el formulario? ¿Por qué mi cosa? Entonces, un poco como eso, poder ver y que la persona de alguna manera, esto viejo de construcción de demanda, pero que al mismo tiempo también tiene que ver con la toma de decisiones de la persona. Bueno, ¿cómo se interviene así con el modelo de apoyos? Entonces, como decíamos, si hay un desajuste en el funcionamiento, ¿ah? Lo que pasa es que está o sea, ese desajuste entre las competencias personales y el medio, escuchando de vuelta lo que la persona quiera hacer o decir. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que se crea la necesidad de apoyo.
¿Ah? Y lo que nosotros hacemos desde un centro diseñado en función de este modelo es sentarnos con la persona y decirle, bueno, ¿qué necesitas? ¿A dónde vamos? Quiero ser astronauta. Bien, quiero ser astronauta. ¿Está? Pero antes, para ser astronauta, ¿cuánto necesitamos? ¿No? Entonces ahí empezamos, metas a corto, a mediano, a largo plazo. Y eso tiene que ver con la estrategia de apoyo, la planificación reflexiva, ¿no? Pero centrado en la persona. O sea, si la persona no está de acuerdo en esos objetivos que yo diseñé, es imposible que yo pueda trabajar. Porque lo que voy a hacer es voy a llevar, voy a empujar, y en realidad capaz que empujo algo que no me lleva a ningún lado. Entonces, lo que busco es mejorar los dominios del funcionamiento para que la persona pueda de alguna manera pensar en la inclusión. Entonces, proporcionar los apoyos, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida. Porque en realidad lo que vamos a hacer es que la persona pueda cumplir expectativas, deseos, sensaciones, lo que tenga ganas, ¿no? O que de repente pueda salir de pasar de estar del encierro al estar en un centro de rehabilitación y compartir con alguien, que eso ya es como, ¿no? Muchas veces es un montón. Y bueno, y como eso mejora la calidad de vida, va transformando cosas y en corto tiempo vamos viendo cómo hay como algo de la satisfacción de la persona que nos va a aportar, o sea, que le va a aportar a la misma persona a mejorar su condición. Bien, estos numeritos. Hay algunas, el Judas es una técnica que está basada en CIF. Hoy en día está bastante más centrada acá en Uruguay. El baremo último que salió de discapacidad está basado en CIF y está basado en el Judas. Es un baremo que viene en esta línea que de alguna manera lo que mide es un poco, o sea, si bien está organizado y baremado diferente, pero mide las mismas cuestiones. Cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, actividades cotidianas y participación. ¿Qué tiene de bueno de bueno y de malo? De malo, que es muy general, pero de bueno que se autopercibe la persona. Yo le voy a preguntar a la persona, en los últimos 30 días, de acuerdo a tu condición de salud, que está definida, ¿cómo te has sentido para hacer mandados? Entonces, es un cuestionario autoperceptivo, de fácil pasaje, demora muy poquito en pasarse, y me va a dar algún dato, como por ejemplo, en términos generales, estos son 540 casos que tenemos allá en el centro del 2018 al 24, para sistematizar, donde de alguna manera podemos ver, en términos muy generales, ¿sí?, que con discapacidad severa podríamos decir que solo el 15,74% de la población que llega al centro, de estos 540 casos, tienen discapacidad severa. Al momento de ingreso. Al momento de ingreso, sí, solo al momento de ingreso. Fíjense que BPS para dar pensión la da con el 66%. Digo, porque estos datos para política pública no son menores. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la mayoría de los usuarios que llegan tienen un mucho menos grado de discapacidad del que de repente nosotros creemos en términos propios de discapacidad. Capaz que tienen muchas dificultades en el funcionamiento mismo, pero no tanto en la discapacidad. Cuando abrimos estos datos, si nos ponemos a fijar, los puntos más altos, por marcar algún número de los que están acá, es lo que tiene que ver con la cognición, ¿no? Es moderado. Lo que tiene que ver, o sea, lo que ya sabemos, porque esto es un dato clínico clarísimo, que lo que tiene que ver con las relaciones es el punto más alto. Y lo que tiene que ver con la participación, fíjense, que es donde tenemos más. Pero ¿qué pasa? En el cuidado personal, la dificultad se autopercibe como leve, ¿no? Y sabemos que eso, ahí va, por eso digo, ¿no? Pero el Judas pregunta, si necesitas apoyo de repente, si en los últimos días, para bañarte o para lavarte una parte del cuerpo. Y ahí de repente, por eso digo que es generalista. Y ahí cuando dicen bañarme. Bañarme, ¿de qué se trata? Ahí va. ¿No? El tema de la movilidad, por ejemplo, que tiene que ver con un aprendizaje. Esto es por falta de estimulación.
Porque yo, o sea, digo, lo que nos sucede es la gente llega al centro y no sabe cómo llegar, cómo tomarse el ómnibus. La pregunta es, ¿te podés mover a un lugar nuevo? ¿Te podés mover ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que vemos acá es que esto es absolutamente, vuelvo a lo mismo, lo que hablábamos, situacional y relativo. O sea que esto se mejora con la rehabilitación. Entonces, la tendencia es, en términos de discapacidad, la persona con trastorno mental no solo puede tener lo que llamamos la discapacidad transitoria, que es durante un tiempo, en un momento de crisis, en un momento más de agudo, ¿no? Pero que después eso puede volver a retomar, puede volver a recaer, que sabemos que esto va y viene. Pero lo que digo es que pueden ser más los periodos de no discapacidad que los propios periodos de discapacidad. O sea, el baremo nuevo nos va a traer problemas. Nos va a traer problemas. Ahí va. Bueno, entonces, un poco esto como dato así general. Esta que está en amarillo la dejé así porque, y también es un dato no menor, esta pregunta, el dominio de trabajo y actividad escolar, se toma solamente si la persona cuando viene declara que trabaja o estudia. Fíjense que son muy poquititas las personas que declaran al ingreso que trabajan o estudian. Exacto. Casi nada. En comparación con el resto. ¿Y el baremo nuevo al respecto? No, el baremo nuevo yo todavía no lo... Por eso, no, pero por lo que apunta, no va para ahí, ¿no? El baremo está... laboral. El baremo está, o sea, por lo laboral pregunta, va a preguntar, no sé qué dice. Está tan importante, no. Porque por ahora el baremo nuevo además no se está aplicando. Ya se está aplicando. MIDE lo está aplicando. MIDE ya lo está aplicando. Armaron la comisión, están aplicando MIDE, ya está aprobando para poder ponerlo en funcionamiento lo antes posible. El decreto ya está todo. No, sí, eso sabía. Por eso, MIDE ya está haciendo el último ajuste de baremo y ya está aplicando en la Comisión Honoraria de la Discapacidad. Ya está aplicando. Así que se viene, seguro. Bien, entonces, para cerrar, un poco esto de, bueno, que las personas con trastorno mental grave pueden mejorar la calidad de vida con los apoyos individualizados. Y esto que me parece como importante, podemos reducir, podemos generar de una discapacidad, de repente, en un momento moderada, transformar esto en una discapacidad leve y hasta sin discapacidad. Nosotros tenemos algunas mediciones que hemos medido, no todos, pero que hemos medido después, por ejemplo, ¿no? Pienso en algunos de los usuarios de allá, que de repente, pues hoy les practicas juegos, 0. ¿No? Personas que tienen de repente 10 años de proceso, no estamos hablando de, ¿no? O que tienen, entonces uno va viendo cómo en determinadas áreas va disminuyendo, en otras. Nos ha pasado, por ejemplo, una de las cosas que en forma así de comparativas en algunos grupos de personas, por ejemplo, en la gente que está trabajando en la COPE, que ya pasó por todo un proceso, uno se da cuenta cómo empiezan a molestar de alguna manera todo lo que tiene que ver con vivienda. Porque esas personas están trabajando, están viviendo, tienen sus ingresos, pero les cuesta de repente moverse de la casa familiar. Claro. Entonces ahí empiezan con estas molestias que tienen más que ver con esta vida cotidiana encerrada de alguna manera en la vida familiar. Yo soy grande, me tengo que ir, ¿no? Y como esto cuesta un poco más por ese lado. Y esto se ve también en los judas esos tan buenos. Hay algunos grupos que tenemos comparados y que pueden dar como datos de ese tipo de cosas. Entonces, los apoyos terapéuticos continuos, centrados en la persona y la familia, esto creo que no hay mucho secreto en esto, que ahí tiene que estar como muy centrado también en la familia, porque lo vincular no puede con ello. Lo que tiene que ver con la accesibilidad a la vivienda, al trabajo, ¿no? Esto está en la ley, no es nada nuevo. También esto que tiene que ver con una vivienda que sea adecuada y que puedan sostener, porque muchas veces lo que pasa es que, sabemos todos somos uruguayos, que sostener un alquiler es muy difícil, a veces convivir con otros también es difícil, entonces, bueno, capaz que ahí esto de la transversalización de la política pública nos vendría muy bien para poder sacar más inclusión todavía. Lo que tiene que ver con la inclusión laboral, que tiene que ser remunerada, acorde a las condiciones del trabajo y compatible con las capacidades y en lo posible con las preferencias de la persona, como todos en la vida. Todos alguna vez trabajamos de lo que no nos gusta, pero por suerte hoy podemos decir trabajamos lo que queremos.
Para eso lleva como un proceso también en lo que tiene que ver con la inclusión laboral. El acceso a la inclusión educativa, otra de las leyes nuestras sin reglamentar. La ley de inclusión educativa es una maravilla. Como Uruguay, haciendo leyes somos maravillosos. El tema es lo dificultoso que es acceder, ¿no?, a lo que tiene que ver con todo lo que es el ajuste razonable a nivel de las grillas educativas. La atención médica oportuna, integral, basada en el enfoque de derechos, que es lo que la aspiración del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿sí? El disfrute del ocio al tiempo libre, los aspectos culturales y lo que tiene que ver con, ¿no? Y el diseño e implementación de apoyos individualizados. Creo que esto es como volver a lo mismo que es lo que decíamos al principio y al final, de centrarnos en la persona, de quedarnos mirándolos y de escuchar. Yo es como digo, por lo menos cuando me toca dar clases en facultad siempre digo, lo único que les pido es que afinen el oído, porque esa creo que es el secreto de esto, de poder escuchar al otro en lo que necesita, en lo que quiere y en preguntar de repente, porque muchas veces el paciente viene como paciente a contarte, ¿no? Yo tengo esto, tengo lo otro, escucho voces, bueno, a ver, sí, está todo bien, además de eso, ¿no? ¿Qué querés? ¿A dónde vas? ¿No? ¿Qué es lo que, para qué estamos acá? ¿No? Y empezar como a abrir otros campos de trabajo que muchas veces quedan ceñidos en este binomio salud-enfermedad, que queda como apretado y que cuesta como de alguna manera despegarnos, ¿no? Lo sano, lo enfermo, lo que está bien, lo que está mal, y bueno, entrar a buscar como matices de gris. Y por ahí todo. Bueno, Pablo Castañeto es psiquiatra, psicoterapeuta, fue docente de la clínica psiquiátrica y trabaja en el Centro Martínez Vizca y es quien trabaja con las familias, entre otras cosas que hace en el centro. Es así. No te ríes. Bien, y lo que le pedimos ahora justamente fue que hablara respecto al trabajo con las familias, que nos parece que es uno de los componentes fundamentales y al que le damos a veces menos tiempo para conversar. Bien. Bueno. No sé qué voy a hacer porque me temo que voy a tener que ir en 1.5 para que terminen los tiempos dando ahí, pero bueno, a lo mejor voy sintetizando algunas cosas porque sí, tenemos un poco ahí. Bien, bien, bien. Bueno, agradezco también la invitación y a los presentes. La idea, aunque sea de perogrullo, es dar cuenta de las cosas que hacemos en el centro sin arrogarnos ningún tipo de representatividad con respecto a cómo pensar este tipo de padecimientos o su abordaje familiar, ¿no? En psicosis, en rehabilitación psicosocial. Se me ha ocurrido que capaz que por lo menos, bien sintéticamente, diremos que hay algunos conceptos básicos que tenemos que poder, del que podemos tenemos que poder dar cuenta de cómo trabajamos, es que nos posicionamos para el trabajo con las familias desde una perspectiva relacional. Abordamos el padecimiento, el sufrimiento psicótico en tanto trastorno psicopatológico de las relaciones humanas. Esto es un aspecto conceptual fundamental de cómo trabajamos y lo llevamos abordamos la problemática, es decir, en el marco de las dinámicas de relacionamiento interpersonal que las personas tienen establecidas con su medio familiar, con su medio social, las que tienen establecidas consigo mismas, por cierto, también, y las consideramos indisociables de sus dificultades. Creemos que hay, es un continuo. Bueno, que hay una relación indisociable entre eso, entre las dificultades y estas relaciones. Para el abordaje de estas dinámicas, tenemos básicamente un par de dispositivos multifamiliares, además de las reuniones los acompañamientos unifamiliares, ¿no? Uno de ellos es el espacio familiar abierto. Ese es un grupo de frecuencia semanal, es un grupo abierto a la comunidad, de acceso libre, las personas ni siquiera tienen que avisar si quieren participar por primera vez. Y es un grupo conformado, es un grupo exclusivamente para familiares y está conformado por personas hay un grueso de las personas que asisten a ese grupo que lo hacen desde hace años. Y es un grupo al que se siguen, al que se incorporan también familias que hace menos tiempo que están ahí. Esto le confiere la característica de ser un grupo de familiares, para familiares. Si bien participamos algunos integrantes del equipo técnico, y lo decimos así porque la aparición y participación
de todos estos familiares para las personas que ingresan al centro tiene a veces un nivel de incidencia tan importante o superior en realidad que la nuestra. Eso es todo un tema. El principal capital de ese grupo yo entiendo que son ellos mismos, las familias mismas. Esto está relacionado con otra propiedad que siempre pretendimos que este grupo tuviera, y la de que se tratara de un grupo donde los familiares venían a dar cuenta de sus propias dificultades frente a las circunstancias que atraviesan. Desde el vamos, en ese sentido, cuidamos que pudiera tener lugar el despliegue como de las expresiones más genuinas, más auténticas de estas personas. Y esto, vamos a hacer una síntesis gruesa, pero digamos que a diferencia capaz de las intervenciones en psicoeducación más clásicas, en donde las personas, en donde el empoderamiento de los familiares va teniendo lugar en la medida que se va compartiendo con ellos cada vez más información con respecto a la patología, a los síntomas y a los tratamientos. En este EFA, digo, básicamente centrada en las dificultades de la persona enferma, ¿no? En este EFA, digamos que quienes participamos somos testigos de un tipo de empoderamiento distinto, digamos. Es un empoderamiento que surge de la experiencia de compartir dificultades y vivencias de estos familiares en un entorno de respeto y de escucha activa de las mismas, seguramente en muchos grupos de psicoeducación, pero que fundamentalmente en este grupo es producto de que los invitamos, de que los familiares los invitamos a que se coloquen en primera persona. Que vengan los invitamos a compartir todo lo genuinamente que puedan su propia vulnerabilidad y ambivalencia frente a las circunstancias que atraviesen. Básicamente les proponemos dejar de lado, de esa manera, ellos los enfermos y nosotros los sanos. Y lo hacemos porque entendemos que en el establecimiento de esas fronteras conceptuales, de esos grupos autoexcluyentes, ¿no?, entre las personas que son enfermas mentales y las que no, hay una posibilidad de relacionamiento que se pierde. Y nos parece que es así, que hay, desde esta perspectiva se pierde en estas compartimentaciones la posibilidad de que se establezca en el ámbito familiar un tipo de vínculo que suponga un enriquecimiento recíproco para todos los involucrados. Trataremos de desarrollar este punto y trataremos también de desarrollar las razones por las cuales creemos que un cambio de mirada sobre este aspecto puede suponer también un enriquecimiento para nuestro sistema de atención. Perdón. En el sentido que la enfermedad mental, desde el punto de vista médico, es un proceso mórbido, circunscripto al individuo, tanto en lo que refiere a su génesis como a su curso evolutivo. Después están todos después está el modelo biopsicosocial que incorpora todos estos otros determinantes de salud, de lo que se hablaron, pero aún en el modelo de la recuperación, me parece a mí, nos parece a nosotros, estas fronteras entre los enfermos y los sanos siguen presentándose como inescrutables, y nosotros quisiéramos como problematizar un poco ese aspecto. Porque en nuestra manera de ver las cosas, la dimensión familiar está profundamente implicada en el proceso mórbido, en los eventos patológicos, potencialmente tanto para mal como para bien. Implicada no lo decimos en un sentido causal, sino que lo decimos en el marco de las distintas formas de dependencia recíproca que se juegan en las relaciones familiares y en la manera en que por influencia recíproca las personas vamos siendo en nuestras relaciones. Esto creemos que es así, esta implicancia creemos que es así desde la génesis misma de estos trastornos y antes aún, y así también durante todo su curso evolutivo. Por eso decimos que se trata desde esta perspectiva de fenómenos indisociables. Y por eso, desde la dimensión relacional, consideramos problemático pensar que lo patológico se circunscribe a un individuo. Lo problemático en el sentido que no consideramos que sea inocuo esta manera de ver las cosas, sino que supone algunos daños colaterales que ojalá podamos transmitirles hoy por lo menos como lo pensamos nosotros. Por supuesto, sostener esta hipótesis de que el enfermo no sea solo uno cuando estamos frente a una persona con un trastorno agudo de conciencia o frente a la refractariedad y con que los síntomas productivos a veces se sostienen en el tiempo, ya no es tan fácil de sostener, ¿no? Ni que hablar para las familias, cuando ven un familiar
atravesando una crisis de este tipo es bastante difícil, que no vivan, que acá lo patológico se circunscribe, por supuesto, al individuo. Pero sin embargo, hoy se sabe bastante más acerca del amplio periodo de tiempo que las personas pasan con síntomas prodrómicos antes de ser diagnosticados, ser diagnosticados, por ejemplo, con esquizofrenia y antes del inicio de los tratamientos. Es un estudio, mi fuente es un estudio alemán que se llamó ABC, replicado también en España, en ese momento tiene 10 años. En ese estudio, por encima del 70% de los casos llevaban un promedio de 5 años viviendo con síntomas prodrómicos diversos, ¿no? Antes del diagnóstico. Y ahí entonces nos parece que negar ya la implicancia de lo familiar por acción o por omisión en esos periodos previos ya no parecería gozar de tanta legitimidad. Pensemos que son años sin que puedan a veces en el seno de una familia ser comunicadas estas vivencias, ¿no? Incluso las productivas. Y menos legitimidad entonces parece tener esta negación, ¿no?, de la implicancia familiar si consideramos que los sistemas de salud en el mundo en donde se intervienen precozmente frente a la aparición de los síntomas y se aborda no solo la problemática del individuo, sino de su medio familiar, bueno, logran resultados preventivos. A tal punto que incluso, bueno, cuando no lo logran, los costos personales, familiares y sociales parecen ser verdaderamente significativos, ¿no? El punto es que en estos modelos el tratamiento farmacológico, incluso con personas con esquizofrenia, se prescribe por periodos limitados de tiempo. Acá estuvo en el 2019 Jaco Seipulas, uno de los representantes del modelo de diálogo abierto, y contaba que en ese entonces, por lo menos, el 66% de las personas a las que seguían, porque las acompañan, pero sí, pero desde otros puntos de vista, individual y familiar y psicoterapéutico, no estaban en tratamiento antipsicótico. Y esto, bueno, solo puede explicarse porque consideran que otro tipo de acciones, además de las farmacológicas, tienen acción antipsicótica, ¿no? No sé si o sea, ni con todo el tiempo del mundo podríamos adentrarnos ahora en las dinámicas familiares, ¿no?, con las que trabajamos, pero a grandes rasgos hay una característica que vamos a compartir con ustedes, que creemos que tienen estos vínculos, es que, bueno, por un lado, que se basan en buena medida en la manera que se ven los unos a los otros, estas dinámicas de relacionamiento, ¿no? Y, y estas maneras entonces de verse los unos a los otros en este tipo de circunstancias que tratamos, en la inmensa mayoría entendemos que tienen dos cualidades fundamentales. Por un lado, las relaciones son enfermizas. Pensemos, por ejemplo, en las décadas que a veces, con que a veces madres sobre todo, pero padres también tratan a su hijo con psicosis como si no hubiera un mañana. Y bueno, y lo tratan así porque lo ven incapaz de manejarse en la vida adulta, ¿no? Espero que se entienda. Madres ven a sus hijos incapaces de manejarse solos en la vida adulta, y sus hijos son a su vez se ven a sí mismos también incapaces de hacerlo, y bueno, y ven a sus madres y a sus padres como personas que pueden con todo también, ¿no? Este tema, no sé si estamos de acuerdo, es un tema gigante. A veces la capacidad de esos vínculos también psicóticos, del enquistamiento de esas relaciones, de negar incluso el paso del tiempo, porque en ese llevar adelante acciones como si no hubiera un mañana, las personas quedan, por un lado, profundamente paralizadas con el terror de lo que va a pasar, nuestros pacientes con el terror de lo que va a pasar cuando sus familiares no estén, y los padres conviven años y años y años con la angustia de qué va a pasar con este hijo cuando yo no esté. No sé qué impresión tienen ustedes, pero a veces, esto está bravo decirlo, ¿no? Pero a veces las posibilidades de recuperar algún tipo de funcionalidad para estos pacientes empiezan a darse cuando ese familiar fallece. Eso sucede a veces, así, ¿no? Pero la otra cualidad que poseen este tipo de relaciones, y este es un punto que nos parece importante, es que además de enfermizas son enfermantes, en el sentido que son generadoras de más sufrimiento y perpetuadoras de algunas de las principales dificultades con que las personas viven en este tipo de trastornos. Pero no sé si el punto está siendo claro, pero cuando en ese paciente que decíamos, tratado, ¿no? Si como psiquiatras solo entendemos, solo podemos ver síntomas negativos que tratamos
con antipsicóticos esperando que algún tipo de respuesta haya, aunque la haya. A veces desde esa mirada, si nos quedamos con esa mirada circunscripta a lo médico, desde nuestra propia mirada estamos también siendo agentes activos en la perpetuación de estos problemas. Si no consideramos la dinámica que hay, este, que hay detrás de este paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas tienen, después de que las personas tienen una crisis psicótica, los niveles de miedo que quedan circulando en las familias después de algo así, miedos que se alimentan además recíprocamente, la persona pasa a ser vista como imprevisible, como capaz en sus descompensaciones de asustar mucho al resto, y la persona está tan asustado más que el resto, y ahí se terminan con frecuencia cerrando circuitos paralizantes poderosos también, ¿no? Em, Nos parece que esta manera de ver las cosas es importante porque no desde lo conceptual, ¿no? O más allá de lo conceptual, ya que sus derivaciones en términos de prácticas y de políticas de salud deberían necesariamente ser más integrales y amplias para ser efectivas en sus aspiraciones, ¿no? Que las que, que las que el modelo que predominante en nuestro, ¿no? en nuestro sistema posibilita. Este, con respecto a este campo de acción un poco más ampliado, volviendo también al dispositivo, al grupo, diremos que en primer lugar, tratar de intervenir en estas dinámicas no es un asunto sencillo, y por supuesto con muchísima frecuencia no logramos incidir en ellas como quisiéramos. Pero con respecto a esta complejidad en su abordaje, hay algunos factores que nos parece que son que por lo menos está la confluencia de algunos factores relativamente identificables que podría valer la pena desarrollar un poco. Por un lado, el tiempo transcurrido, como decíamos hoy, tanto de psicosis no tratadas como de las psicosis no tratadas psicosocialmente, ¿no? Es indudable que es un aspecto clave a la hora de pensar en el pronóstico de este tipo de dificultades, porque además por el tipo de involucramiento emocional, por el tipo de vínculos y el grado de involucramiento emocional y los niveles de frustración y sufrimiento que suponen para unos y otros en las familias. En este tipo de circunstancias las cosas se van desarrollando de manera que las personas dejan, en el núcleo familiar, dejan de ir pudiendo ver que son una parte activa también en lo que se va generando. Y eso va llevando también a que las dificultades sean cada vez de más difícil solución. Y esta tendencia a lo largo del tiempo va llevando a que lo que termine prevaleciendo sea la mirada de lo más enfermo del enfermo. Y esto le pasa a las familias y le pasa al propio sujeto también, ¿no? Otra de las dificultades también, otra de los factores también que complejizan el abordaje de estas dinámicas, es que el reconocimiento por parte de los familiares de estar implicados en estas dinámicas de relacionamiento no es algo que se dé naturalmente. Evidentemente se trata de una alternativa que los interpela a ellos en mucho más medida de lo que desearían muchas veces, y esto puede dar lugar a pesadas vivencias de culpa, o de responsabilizaciones recíprocas ahí en la pareja parental, ¿no? Tipo una figura clásica de, ¿no? Vos lo sobreprotegiste toda tu vida y vos dónde carajo estabas cuando yo lo sobreprotegía, este tipo de cosas, ¿no? La gestión de la culpa es todo un tema, por supuesto, con estas personas, ¿no? Y por supuesto son muchas las dinámicas posibles, y por supuesto también está la singularidad de cada historia de vida, de la historia de vida de cada familiar también, ¿no? Pero se sigue complejizando, nos parece, las cosas, porque para estas familias y por todas estas razones, considerar la enfermedad mental de uno de sus integrantes como un suceso trágico, pero determinado biológicamente, médicamente, es un poco más difícil de aceptar. Es más tolerable de alguna manera, ¿no? Más aún si tenemos en cuenta el tipo de consideraciones que a nivel pronóstico a veces compartimos con ellos, ¿no? Esta idea de lo dañado para siempre es comprensiblemente algo inadmisible, también poder tomar contacto con algún tipo de responsabilidad en esas circunstancias, ¿no? Dos cosas más con respecto a esto de lo más aceptable, en realidad solo aparente. Esto es mucho más costoso para los familiares, nos parece a nosotros quedarse con esa lectura de los hechos,
Y el segundo punto con respecto a esto de lo más aceptable que es para el familiar, eso nunca es así para la persona. Para la persona que recibe el diagnóstico, en esta especie como de condena y a la desesperanza que a veces es la manera en que salen después de planteos diagnósticos de este tipo, ¿no? Y esto nos parecía importante traerlo porque con frecuencia es frente a todo este tipo de cosas que las personas a veces se revelan frente a un diagnóstico de esquizofrenia. Otras veces también se revelan por el grado de desmoronamiento emocional que para las familias representa también un diagnóstico de este tipo. Este, em, se le revelan rabiosamente, otras veces dejando la medicación, perdiéndose ahí con sus propios repliegues psíquicos fuera del sistema de salud, hasta que una nueva crisis pueda tener lugar, ¿no? Además, tengamos en cuenta como a veces me parece que medio en automático, como psiquiatras tendemos a atribuirle a esta rebeldía, tendemos a atribuir a la falta de conciencia de morbidez. Y así se lo transmitimos también a las familias y ese concepto a su vez es el concepto base que da lugar también a la idea de los tratamientos obligatorios, ¿no? A la obligatoriedad del tratamiento. Y eso es un problemón lo que se genera con mucha frecuencia en ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque además las personas con este tipo de padecimientos son mucho más conscientes de sus dificultades de lo que en general creemos, le tienen además, por cierto, mucho miedo a la locura, también, ¿no? Yo traía algunos ejemplos, pero capaz que podemos seguir un poco con esta idea. Yo pretendía que presentando estas consideraciones, contrastando un poco entre la perspectiva relacional, ¿no? y la perspectiva más biologicista, más lineal, pudiera servirnos para ver cómo desde la perspectiva relacional hay todo un nivel de complejidad que se despliega que en el otro como que desaparece, en el otro no termina siendo visualizado, no lo suficientemente probablemente. Porque cuando en estos encuentros entre familiares que les contábamos hoy, somos capaces de habilitar el despliegue de estas vivencias, ¿no? De estas vivencias familiares, de estas dinámicas que subyacen, empieza a ser, como son grupos multitudinarios, no sé si le dije que en promedio son cerca de 30 personas en promedio, de miércoles a miércoles participan del grupo de EFA, ¿no? Pero de esa manera empieza a visualizarse mucho más claramente para todas las personas presentes, como la capacidad enfermante también de esas dinámicas. Y entonces, cuando eso se despliega de esa manera, cuando puede ser visualizado por todos por todos de esa manera, ahí nuestras posibilidades de acción son muy superiores. Es un ejemplo bastante habitual el que familiares de personas que quedan fuera del sistema de salud, que lo siguen estando, en la medida que empiezan a participar, empieza a mejorar su familiar. Eso es un hecho bastante frecuente en esos grupos, ¿no? Y estos grupos son incluso más efectivos, es mucho más fácil trabajar con estas formas más graves de patología que con las instancias unifamiliares. Eh, Cuando se junta mucha gente en estos grupos con estas características, a mí me parecía que hay algunas conclusiones a las que uno va llegando, ¿no? Por lo menos empiezan a quedar claras algunas cosas, que el aislamiento que estas familias han estado es un asunto determinante, han estado toda la vida mucho más solas de lo deseable y eso es indisociable del aislamiento emocional de nuestros pacientes también, ¿no? Son cosas que están totalmente relacionadas, estuvieron siempre más solas de lo deseable. Y otra cosa que empezamos a sospechar nosotros, quienes participamos, acá lo puedo hablar en primera persona, pero tengo la sensación participando en esta experiencia desde hace muchos años, que en nuestra sociedad está sobreestimado el, el- el- el saber, nuestro saber. El saber que nosotros como profesionales tenemos de estos trastornos mentales, porque en este tipo de instancias que yo les contaba, donde los familiares pares tienen una incidencia brutal, queda claro que a veces ese tipo de intercambios entre ellos tienen una capacidad de cambiar las cosas superior incluso al nuestro. Este, se pone de manifiesto en ese grupo, pero después se pone también más de manifiesto, me parece a mí todavía, en el otro dispositivo con el que trabajamos, que es un grupo de apoyo entre pares o de expertos por experiencia que le llamamos, que es un grupo multifamiliar en el que asisten familiares, usuarios, pasantes e integrantes del equipo técnico.
Em, Antes de contarle de ese grupo, un comentario breve quería hacer sobre este EFA, ¿no? Porque tengo yo la sensación, por cosas que he escuchado, por cosas que he leído, que en general los principales referentes de los grupos de familiares a nivel global, digamos, los principales referentes este, son familiares de personas en general con altos niveles de gravedad. De ahí que su involucramiento también en las circunstancias sea tan importante y desde luego eso ha posibilitado que se visualicen un montón de vulneraciones de los derechos de estas personas, ¿no? Pero precisamente por estas circunstancias, me parece que muchos de esos grupos tienen la característica de ser grupos, este, tal vez un poco más, tal vez grupos donde el posicionamiento es un poco conservador y desesperanzado, en alguna medida con respecto a las posibilidades de vida autónoma de sus hijos. Y esto no es así en este EFA y me parecía que era un dato importante de compartir. Y no es así, no porque sus hijos anden todos tan bien. Hay hijos, como les decía, que hace muchos años ya están fuera del sistema de salud. Pero estos familiares lo que cuentan es que haber atravesado esas circunstancias junto a otros, entre otras cosas, los ha convertido en mejores personas, dicen ellos. Eh, y así se manifiestan y reciben a las personas que llegan. Es un grupo en donde la recepción hacia las personas que llegan es una recepción vital y esperanzada, con respecto, sobre todo con respecto a lo que entienden es su capacidad como seres colectivos de hacer de los límites como una posibilidad. Pero volvemos al otro grupo, entonces, de apoyo entre pares. Es igual al igual que el EFA, un grupo abierto a la comunidad. Pero en él participa, como les decía, participan todas las personas que les decía. Son también, es quincenal y tenemos un promedio de 30 personas más o menos. Este año más o menos estamos en estos últimos meses con ese promedio de personas. Ese grupo surge, por un lado, el interés institucional de explorar el potencial de las experiencias que se llevan adelante en otras partes del mundo del apoyo entre pares, de puertos por experiencia, y lo hicimos, lo aunamos con el dispositivo multifamiliar con el que ya veníamos trabajando en el centro hace tiempo y que nos venía dando resultados ahí como satisfactorios, ¿no? Es imposible hacer una síntesis de cómo funcionan estos grupos, ni de sus principios básicos, pero básicamente en esta invitación a que usuarios en vías de recuperación o recuperados vengan a dar cuenta de sus propias experiencias y vivencias, y compartirlo con personas que están recién y familias recién acercándose al centro, nos parecía que era algo ahí que podía ser bien valioso. Para eso, muy brevemente, desde el punto de vista técnico, cuidamos que puedan tener lugar y sean respetadas las manifestaciones más genuinas, digamos, de las personas, las vivencias, ¿no? Tratamos de habilitarlos a que puedan dar cuenta, a que pueda cada uno dar cuenta en el plano vivencial lo que se experimenta frente a las distintas circunstancias personales y familiares que surgen en el grupo. Esto es algo que puede tener lugar además en estas reuniones porque, a diferencia de lo que tal vez se imaginen, es un grupo vivido como psicológicamente seguro precisamente por la presencia de todos esos otros, por la presencia de todos esos otros. Esas cosas que son tan difíciles de gestionar a veces en un encuentro unifamiliar, que es la tensión con que unos y otros viven las posibilidades de desborde recíprocos, en estos grupos eso no tiene tanto lugar. Entonces, son grupos que posibilitan que estas cosas se puedan empezar a tener lugar. Muchas veces, por supuesto, nuestros pacientes no tienen la capacidad, por lo menos inicialmente, de dar cuenta de sus vivencias, aún no pueden poner palabras a lo que están experimentando, ¿no? Para eso las personas van a ir necesitando que otros sean capaces de imaginar lo que está viviendo en los distintos frentes. Eso que vos también decías hoy, Sandra, con respecto a la subjetividad, ¿no? Además de las cosas objetivas. Y cuando esto empieza a tener lugar en estos grupos, las personas empiezan a sentirse reconocidas y comprendidas. Estas pueden ser a veces, aunque parezca demasiado, a veces son experiencias casi inéditas también en sus vidas. Esa sensación de sentirse reconocido y comprendidos de alguna manera. Como psiquiatras, me parece a mí que desarrollar la capacidad de imaginar y de captar lo que nuestros pacientes en el plano vivencial experimentan frente a sus síntomas y dificultades, es algo, por cierto, importante.
lo es para nuestros pacientes y también lo es para nosotros. Me parece que es uno de los aspectos más gratificantes del trabajo en rehabilitación, que es el pasaje de la objetivación de lo patológico a la subjetivación de la persona, que ahí se establecen también las bases para que otro tipo de relación también se pueda establecer con los pacientes, ¿no? Y eso es un proceso enriquecedor. Me parece que no hay duda que también es un proceso enriquecedor para nosotros. Pero cuando esa subjetivación, cuando esa posibilidad de sentirse conocido y comprendido se da a través de un par, ahí empiezan a tener fenómenos de índole relacional y social potentes, poderosos, que son cosas interesantes a tener en cuenta. Porque estos pares y familiares representan para la persona que llega y para su familiar una nueva posibilidad de verse, una manera distinta de poder verse a futuro también. Y eso, cuando eso pasa, porque cuando un paciente recuperado en vías de salud es capaz de recibir y proponerle, por ejemplo, a la persona una hipótesis de lo que eventualmente puede estar sintiendo en esas circunstancias, el mismo familiar puede empezar a ver que su hijo puede ser esa otra persona, que hoy también se posiciona de esa manera. Y ahí empieza a tener lugar fenómenos que son indescriptibles, que están, esto no lo inventamos nosotros, básicamente estos grupos toman los desarrollos teóricos y prácticos desarrollados en el psicoanálisis multifamiliar de García Baraco, pero empiezan a tener lugar fenómenos vinculados, potentes, vinculados a esa posibilidad futura que se inaugura. Eso, ¿no? La posibilidad de que lo nuevo tenga lugar. Es uno de los aspectos vivencialmente más potentes, además, de estos grupos. Yo quería compartir una cosa más sobre esta esperanza naciente que caracteriza estos grupos, ¿no? Porque la esperanza esa que surge no concierne solo a esa persona que está, por ejemplo, en ese momento siendo puesta en el centro de la situación, sino que de alguna manera es una esperanza que nos concierne a todos, al grupo en su totalidad. No me salió más fácil describirlo de otra manera, pero con nosotros adentro también, ¿no? Como el quedar tomados también como por esa visión más esperanzada de las cosas. Básicamente, yo ponía acá para terminar como la constatación vivencial de que otros horizontes colectivos podríamos tener como sociedad y en nuestro sistema actual de atención si habilitáramos a los implicados en primera persona con todo su potencial. Pero el beneficio de todos, además. Pensar de dispositivos, por ejemplo, de este tipo en la atención primaria me parece que sería un recurso valiosísimo. Y yo estoy seguro, conociendo ya, que hay un montón de gente a las órdenes, porque esto se toma por parte de ellos como un asunto también de dimensión política. Y bueno, parecía que estaba lindo compartir ese aspecto también. Bueno, gracias. Comentarios, preguntas, no sé si en el Zoom hay alguien que quiera decir algo. Acá no lo tenemos, pero... Sin comentarios, no hay nada. Bueno, muy bien. ¿Ustedes? Pues yo más que nada agradecer, la verdad, lo que les decía además que me parece que está bueno capaz que aprovechar esta instancia para poder seguir con algunas de estas cosas, ¿no? Aprovechemos. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.